La medida de fe. Reverendo Dr. Jerok Lee. Capítulo 6. Fe para vivir por la palabra. 1. El tercer nivel de fe. 2. Hasta alcanzar la roca de la fe. 3. Resistiendo el pecado hasta el punto de derramar sangre. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:24 y 25. Diferentes personas tienen diferentes medidas de fe. La fe es un don de Dios dado a usted en la medida en que la verdad entre y se complete en su corazón. Cuando su fe de conocimiento es transformada en la fe que Dios da, entonces puede recibir respuestas de Él. Como mencioné en capítulos anteriores, cuando se le dice que es salvo, y que está en el primer nivel de fe, eso quiere decir, que ha recibido el Espíritu Santo y su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Luego, empieza a establecer una relación con Dios, y ya puede llamarlo, Dios, mi Padre. Lo siguiente es que su fe crece, se goza escuchando la palabra de Dios lleno del Espíritu, y procura obedecer lo que la palabra le dice. Sin embargo, no puede obedecer toda su palabra. Se siente agobiado y molesto con la palabra de Dios, y no recibe todas las respuestas. En esta etapa, se dice que está en el segundo nivel de fe. ¿Cómo puede llegar al siguiente tercer nivel de fe en el cual pueda vivir por la palabra? ¿Qué clase de vida cristiana llevará en el tercer nivel de fe? 1. El tercer nivel de fe. Cuando acepta al Señor y recibe el Espíritu Santo, se planta una semilla de fe en su corazón tan pequeña como un grano de mostaza. Si la semilla de fe brota, ésta alcanza un nivel de fe en el que usted procurará obedecer la palabra, y así llegará a un nivel más alto en el cual la podrá obedecer. Al principio, no obedece totalmente la palabra a pesar de que la escucha, pero a medida que su fe crece, puede entenderla más profundamente y puede obedecerla más. Por esta razón, la fe para obedecer es llamada también la fe que lo capacita a uno para entender. Entender la palabra es diferente a almacenar la palabra como conocimiento. Es decir, tratar de obedecer por obligación o a la fuerza la palabra porque uno sabe que la Biblia es la palabra de Dios, es muy diferente a obedecerla voluntaria y prontamente ya que entiende por qué debe obedecerla. Obedeciendo la palabra a través del intelecto. Citemos un ejemplo. Imagine que escucha un mensaje que fue predicado de esta forma: si guarda santo el día del Señor, y da la ofrenda y todo el diezmo, Dios echará fuera toda clase de problemas y pruebas de su vida. Él lo sanará de toda clase de enfermedades. Bendecirá su alma y lo prosperará económicamente. Si cree que conoce la palabra después de haber escuchado el mensaje, pero no la entiende en su corazón, no siempre la obedecerá en su vida diaria. Podrá tratar de cumplir la palabra, pensando, sí, eso parece correcto, y a veces guardará el mandamiento, pero otras veces no lo obedecerá dependiendo de su situación. Este ciclo podrá repetirse hasta que logre alcanzar la fe perfecta en la palabra. Sin embargo, si llega a entender la palabra y la cree con todo su corazón, usted guardará santo el día del Señor, dará todo el diezmo, y no comprometerá su santidad bajo ninguna circunstancia por más difícil que sea. Por ejemplo, suponga que el presidente de una compañía les dijera a sus empleados: si alguno trabaja durante la noche, le pagaré horas extras y le daré un ascenso. Si la opción de trabajar tiempo extra depende de cada empleado, y si todos ellos confían en la promesa del presidente de la compañía, ¿qué cree que harán ellos? Con toda seguridad ellos trabajarán durante la noche a menos que tengan razones específicas para no hacerlo. Por lo general, toma algunos años lograr una promoción en una compañía y también hay que esforzarse para aprobar el examen de ascenso. Considerando todo esto, ningún trabajador de esa compañía dudará en trabajar tiempo extra una noche, un mes, o incluso más tiempo. El mandamiento de Dios de guardar santo el día del Señor, y dar el diezmo también es verdadero. Si confía completamente en la promesa de Dios de guardar santo el día del Señor, y dar el diezmo completo a Dios, la pregunta es, ¿qué hará al respecto? La obediencia trae bendiciones.
Cuando santifica el día del Señor, reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que Dios es el Señor del reino espiritual. Por eso Dios le protege de toda clase de desastres y accidentes durante la semana, y le bendice de modo tal para que su alma le vaya bien si guarda santo el día del Señor. También acepta la soberanía de Dios a través de la ofrenda y el diezmo, puesto que admite que todas las cosas en los cielos y la tierra le pertenecen a Dios. Ya que Dios es el creador de todas las cosas, la vida misma viene de Él, y también vienen de Él la fortaleza con la cual se esfuerza y trabaja y procura hacer lo mejor de usted. En otras palabras, todas las cosas pertenecen a Dios. De acuerdo a este principio, todos sus ingresos son de Dios. Sin embargo, Él le concede que le dé solo la 10ª parte y use el resto para usted. Malaquías 3:8-9 nos recuerda, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Por otra parte, se encuentra bajo maldición si comete el grave pecado de robar el diezmo a Dios. Pero si da el diezmo completo en obediencia a este mandato, siempre estará bajo su protección y recibirá las bendiciones en una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Lucas 6:38. El entendimiento correcto de la palabra trae obediencia. Solamente cuando entiende el verdadero significado de la palabra más allá de simplemente guardarla como conocimiento, puede obedecerla y recibir las bendiciones de Dios, quien le premia de acuerdo a lo que haya hecho. Si no comprende el verdadero significado de la palabra de Dios, sin embargo, no podrá obedecerla completamente a pesar que trate de hacerlo, porque la recibe, la guarda y la considera solamente como conocimiento en su cerebro. Por esta razón, debe esforzarse para que su fe crezca. Un bebé de seguro morirá si no se le alimenta. Tiene que ser alimentado periódicamente, mover sus manos o pies, y ver, oír, y aprender de sus padres y de otras personas. En este proceso, el conocimiento y la sabiduría del bebé aumentan, y él crece, y madura bien y correctamente. De la misma forma, los creyentes no solo deben escuchar la palabra de Dios, sino deben tratar de entender su verdadero significado. Si ora pidiendo obedecer la palabra de Dios, entonces podrá entender su significado y tener la fortaleza para obedecerla. Por ejemplo, Dios dice en 1 de Tesalonicenses 5, 16-18, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los que están en el segundo nivel de fe con un sentido de obligación probablemente oran, dan gracias, y están gozosos porque es el mandamiento de Dios. No obstante, no le darán gracias cuando no lo sienten, o cuando no están gozosos o cuando enfrentan situaciones difíciles, porque tratan de obedecer la palabra solamente con un sentido de obligación. Las personas en el tercer nivel de fe, sin embargo, pueden obedecer la palabra porque están parados sobre la roca de la fe. Entienden por qué deben dar gracias en todo tiempo, porque deben orar sin cesar, y estar siempre gozosos. Por eso, están siempre gozosos y agradecidos desde lo profundo de su corazón, y oran continuamente en cualquier circunstancia. Entonces, ¿por qué Dios le manda que esté gozoso en todo tiempo? ¿Cuál es el verdadero significado de este mandamiento? Si está alegre solo cuando algo bueno y agradable le sucede, y no lo está cuando enfrenta problemas o preocupaciones, no hay ninguna diferencia con la gente del mundo que no cree en Dios. Esas personas están en busca de cosas mundanales porque no conocen de dónde vienen, ni a dónde van los seres humanos. Por eso, están contentos solo cuando sus vidas están llenas de situaciones y acontecimientos agradables y felices. De otro modo, viven abrumados y hundidos en preocupaciones, ansiedad, tristeza o dolor que vienen del mundo. Los creyentes, sin embargo, pueden vivir en forma muy diferente a esas personas porque tienen esperanza del cielo. Nosotros como creyentes no tenemos por qué preocuparnos ni por qué estar ansiosos, ya que nuestro verdadero Padre es el Dios que creó los cielos y la tierra, y que ha estado gobernando todo y que controla la historia de la humanidad. ¿Por qué deberíamos preocuparnos o temer? Además, puesto que disfrutaremos de la vida eterna en el reino de los cielos por medio de Jesucristo, no tenemos otra opción sino la de estar gozosos.
Fe para obedecer la palabra. Si entiende la palabra de Dios en lo profundo de su corazón, podrá estar gozoso incluso en momentos cuando no debería estarlo, dar gracias en todo tiempo, incluso cuando le es difícil dar gracias, y orar incluso en momentos cuando no desea orar. Solo entonces su enemigo el diablo se alejará de usted, los problemas y dificultades lo dejarán, y todos los problemas serán resueltos porque el Dios Todopoderoso está con usted. Si dice creer en el Dios Todopoderoso, pero todavía se preocupa o cuando enfrenta un problema está gozoso de mala gana, usted está en el segundo nivel de fe. Sin embargo, si es transformado al entender verdaderamente la palabra de Dios y estar gozoso y agradecido de corazón, está en el tercer nivel de fe. Lo siguiente es lo que ocurre cuando está en el tercer nivel de fe, en la misma medida que trata de servir y amar a los demás, también el odio se irá y su corazón, poco a poco, será lleno de amor espiritual y de amor para amar a sus enemigos. Es porque ahora entiende de corazón el amor del Señor que llevó la atroz cruz por los pecadores. Jesús fue crucificado, insultado y maltratado por malvados pecadores a pesar que hizo solo el bien y era inocente. Él no odió a los que lo crucificaron, lo insultaron o lo ridiculizaron, sino que oró a Dios para que los perdonara. Al final, demostró su gran amor dando su vida por ellos. Quizás usted haya odiado a aquellos que lo lastimaron o difamaron sin razón alguna antes de entender el gran amor de Jesús su Señor. Sin embargo, ahora tal vez odie sus pecados más no a ellos. Además, usted no envidia a los que trabajan más o son más elogiados que usted, sino por el contrario, se alegra de ellos y los ama a todos mucho más en Cristo. Quizás haya dudado de la palabra de Dios o la haya juzgado de acuerdo a su propia forma de pensar cuando la escuchó por primera vez, pero ahora recibe la palabra con gozo y sin dudar o juzgarla. En el tercer nivel de fe, usted obedece la palabra de Dios mandamiento tras mandamiento. Dios recompensa una fe acompañada de obras. Antes de conocer a Dios, sufrí por 7 años de toda clase de enfermedades, tanto así que me habían apodado depósito de enfermedades. Hice todo lo posible por sanar, pero todo fue en vano y, por el contrario, cada día mi salud empeoró. Al parecer, era imposible que la ciencia médica sanara las enfermedades que padecía, y no podía hacer otra cosa sino esperar la muerte. Sin embargo, un día, fui sanado al instante por el poder de Dios y recobré mi salud. Por medio de esta maravillosa experiencia, conocí al Dios vivo y desde entonces he confiado completamente en Él sin dudar jamás, y he dependido totalmente de la palabra de la Biblia. He obedecido incondicionalmente toda palabra de Dios. He estado gozoso en todo tiempo a pesar de que ha habido dificultades, y he dado gracias en toda situación problemática, porque eso ha sido lo que Dios me ha dicho que haga en la Biblia. Mi mayor felicidad ha sido asistir a los servicios de adoración y orar a Dios los domingos. Incluso no acepté un muy buen empleo y comencé a trabajar en la construcción, porque me había propuesto guardar santo el día del Señor. Sin embargo, estaba lleno de gozo y de agradecimiento por el hecho que Dios era mi Padre. Él vino a mí cuando estaba esperando la muerte debido a las numerosas y graves enfermedades que sufría, y yo estaba muy agradecido por su inconmensurable gracia. Me mantuve orando y ayunando a fin de vivir completamente por la palabra de Dios. Entonces, un día, escuché la voz de Dios llamándome como siervo suyo. Con un corazón obediente decidí convertirme en un buen siervo suyo y hoy le sirvo como pastor. Siempre doy gracias a Dios, mi Padre, desde lo más profundo de mi corazón, ya sea que esté de rodillas orándole, caminando por la calle o hablando con alguien. De la misma manera, siempre estoy gozoso de todo corazón. Las preocupaciones y problemas confrontarán a cualquiera y como pastor principal de una iglesia de más de 87,000 miembros, tengo bastante trabajo y responsabilidades. Tengo que enseñar y capacitar a muchos siervos y ministros de Dios a fin de llevar a cabo la tarea asignada por Dios y cumplir la gran comisión en el mundo guiando a infinidad de almas al Señor. El diablo trama toda clase de trampas para impedir el cumplimiento de los planes de Dios, y provoca todo tipo de dificultades y de pruebas. Muchas cosas que lamentar, que implorar, y por las cuales preocuparse viene a mí una y otra vez, y yo podría haber caído si me hubiera dejado abrumar por ellas o hubiera tenido temor. Sin embargo, nunca me he dejado avasallar o derrotar por las preocupaciones y ansiedades porque entendí claramente la voluntad de Dios.
Siempre le di gracias a Él y oré con gozo sin importar cuán grandes eran mis problemas y aflicciones. Por eso Dios siempre ha obrado para bien en todas las cosas, y me ha bendecido en todo lo demás. 2. Hasta alcanzar la roca de la fe. Ver las cosas sin fe con ojos de temor y de ansiedad solo dañará su espíritu y afectará su salud. Si entiende el significado espiritual de la palabra de Dios, que nos dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Usted puede dar gracias de todo corazón en cualquier situación. Es porque firmemente cree que esa es la forma de agradar a Dios, de amarle y de que Él le responda. Además, es la llave para resolver sus problemas, para ser bendecido, y para echar fuera a Satanás y al diablo. Imagínese que una mujer y su nuera no se lleven bien. Ellas saben que deben amarse y estar en paz. Sin embargo, ¿qué sucederá si ellas se acusan entre sí o se guardan rencor la una a la otra? Nada podrá solucionarse entre las dos. Por otra parte, si la suegra habla mal de su nuera a otros miembros de la familia y a los vecinos, y la nuera, por su parte, habla mal de su suegra delante de otras personas, las peleas, pleitos y conflictos no terminarán, y no habrá paz en el hogar. Por el contrario, ¿qué pasará si las dos se arrepienten de sus malas acciones, y buscan comprenderse entre ellas poniéndose en el lugar de la otra, perdonándose y amándose la una a la otra? Entonces, habrá paz en el hogar. La suegra hablará bien de su nuera ya sea que la nuera esté presente o no, y la nuera elogiará de todo corazón y respetará a su suegra. ¿Qué relación más apacible, tranquila y amorosa tendrán? Ese también es el camino y la forma para llegar a ser amado por Dios. La primera etapa del tercer nivel de fe. La razón por la que algunas personas no pueden obedecer la palabra incluso si saben que es verdadera, es porque tienen mucha mentira en sus corazones, que va contra la voluntad de Dios, y esta falsedad apaga el anhelo del Espíritu Santo. Así, cuando entra a la primera etapa del tercer nivel de fe, empieza a batallar contra los pecados hasta el punto de derramar su sangre, Hebreos 12:4. A fin de echar fuera sus pecados, usted deberá esforzarse orando fervientemente con ayuno como Jesús nos señaló. Esta clase no sale sino con ayuno y oración, Marcos 9:29. Solo entonces recibirá la suficiente fuerza y gracia de Dios para vivir por la palabra de Dios. De la misma manera, si está en el tercer nivel de fe, deseará echar fuera lo que Dios le dice que eche fuera, y hará lo que le dice que haga como la Biblia manda. Esto significa que todos los que guardan santo el día del Señor, y dan el diezmo están en el tercer nivel de fe. No, ese no es el caso. Algunas personas pueden asistir al servicio el domingo y dar la ofrenda del diezmo con una actitud hipócrita, pueden hacerlo solamente porque tienen miedo de enfrentar pruebas y dificultades por no guardar estos mandamientos, o porque quieren que los ministros y siervos de Dios hablen bien de ellos. Si adora a Dios en espíritu y en verdad, la palabra le será más dulce que la miel. Sin embargo, cuando no tiene deseos de asistir al servicio de adoración el domingo, está propenso a aburrirse con el mensaje, y solo piensa, ojalá el culto termine pronto. Esto es porque, a pesar que su cuerpo está en el santuario de Dios, su corazón está en otro lugar. Si asiste al culto de adoración el domingo, pero deja que su corazón esté divagando en el mundo, no puede considerar que haya santificado el día del Señor porque Dios examina el corazón de los que le adoran. En este caso, todavía está en el segundo nivel de fe a pesar de que da el diezmo completo. La medida de fe será diferente en cada persona a pesar de que estén en el mismo nivel de fe. Si la medida perfecta de cada nivel de fe está al 100%, su fe gradualmente crece del 1% al 10%, 20%, 50%, y así sucesivamente hasta el 100% en cada nivel de fe. Si su fe llega a la medida del 100%, sube a otro nivel de fe mayor. Por ejemplo, suponga que dividimos la medida del segundo nivel de fe del 1% al 100%. Mientras su fe se acerca al 100% en el segundo nivel de fe, usted puede alcanzar el tercer nivel de fe. De la misma manera, si su fe llega al 100% en el tercer nivel de fe, estará en el cuarto nivel de fe. Por lo tanto, debe poder examinar en qué nivel de fe está actualmente, y cuánto de ese nivel ha logrado alcanzar. La roca de la fe.
Si su fe llega a más del 60% en el tercer nivel de fe, se puede decir que está parado sobre la roca de fe. En Mateo 7:24 y 25 Jesús nos dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca, aquí se refiere a Jesucristo, 1 Corintios 10:4, y la roca de fe, se refiere a estar firme en la verdad, Jesucristo. Por esta razón, si se para en la roca de la fe después de haber llegado más allá del 60% en el tercer nivel de fe, no va a caer cuando enfrente cualquier clase de dificultades y pruebas. Usted obedecerá la voluntad de Dios hasta el fin porque permanecerá parado firme sobre la roca de la fe una vez que se dé cuenta que es el camino correcto o que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, siempre podrá vivir una vida victoriosa y dar gloria a Dios sin ser tentado por Satanás y el diablo. Además, el gozo y la gratitud fluirán sobreabundantemente de su corazón a pesar de las dificultades y las pruebas, y disfrutará de paz y reposo orando incesantemente. Suponga que su hijo está a punto de morir a causa de un accidente de tráfico. A pesar de esta aparente tragedia, usted de corazón derrama lágrimas de agradecimiento y está gozoso porque está firme en la verdad. Incluso si queda discapacitado a causa de un accidente, no guardará rencor a Dios, diciendo, ¿por qué no me protegiste? Sino que, al contrario, dará gracias a Dios por haber protegido otras partes de su cuerpo. En realidad, el simple hecho de que nuestros pecados sean perdonados y que podemos ir al cielo es suficiente para que nosotros demos gracias a Dios. Aun si queda incapacitado, esto no puede evitar que vaya al cielo porque cuando usted al reino celestial, su cuerpo lisiado cambiará a un cuerpo perfectamente celestial. En otras palabras, no hay razón para quejarse o sentirse triste. Por supuesto, Dios ciertamente lo protegerá si tiene siempre esta clase de fe. Y si aún Dios permitiera que resultara lastimado en un accidente de tráfico, para que pudiera recibir bendiciones, aún así podría ser completamente sanado de acuerdo a su fe. Una vida triunfante y victoriosa sobre la roca de la fe. Aun cuando los que están en la primera etapa del tercer nivel de fe tienen el deseo de obedecer la palabra, a veces la obedecen llenos de gozo, y en otras veces la obedecen de mala gana. Esto sucede porque este último grupo de personas todavía no está completamente santificado, y tiene en su corazón conflictos entre la verdad y la mentira. Por ejemplo, usted trata de servir a otros, y no odiarlos porque Dios le enseña a no odiar a otros sino a amar a su enemigo. Sin embargo, aunque parezca que está sirviendo a otros, podría sentirse todavía incómodo porque no los ama de corazón. Pero si se para firme sobre la roca de la fe, el enemigo Satanás y el diablo no tendrán éxito en tentarle y molestarle porque tiene el corazón lleno de verdad para seguir el deseo del Espíritu Santo, y no tiene nada que temer porque camina en medio del poder del Dios Todopoderoso. Así como el joven David dijo valientemente al gigante Goliat con fe, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos, usted también podrá hacer una confesión de fe tan valiente a medida que Dios le dé la victoria de acuerdo a su fe. Nada puede obstaculizarlo o derrotarlo porque el Dios Todopoderoso es su ayudador. Si tiene comunión con Dios y participa de su amor, puede recibir respuestas a sus problemas y a sus peticiones en el momento que le pida con fe. Sin embargo, esto no se aplica a las personas que oran poco y que no tienen comunión con Dios. Cuando ellos enfrentan problemas, es muy difícil que reciban las respuestas de Dios, aunque clamen, Dios con toda seguridad me dará la solución a este problema. Es como si estuvieran esperando que una manzana por sí sola caiga del árbol. Por eso debemos orar constantemente. ¿Cómo alcanzar la roca de la fe? No es fácil que un boxeador se convierta en campeón mundial. El éxito requiere esfuerzo constante, mucha paciencia, y un fuerte autocontrol. Al comienzo, un novato perderá peleas de práctica por falta de habilidad. Sin embargo, a medida que se entrena constantemente y mejora su técnica y habilidad, podrá golpear al contrincante al menos una vez incluso si lo han golpeado 2 veces o 3 veces. Si perfecciona su destreza y mejora su fortaleza entrenándose pacientemente y con mucho esfuerzo, ganará más peleas, y su confianza también aumentará. Del mismo modo,
Un alumno que es bueno en inglés se apresurará por llegar a la clase de inglés, y una vez que empieza, la disfrutará de comienzo a fin. Por el contrario, los alumnos que tienen bajo rendimiento en inglés probablemente se sentirán aburridos y molestos durante la clase de inglés. Es lo mismo en la guerra espiritual contra el diablo. Si se encuentra en el segundo nivel de fe, el deseo del Espíritu Santo dentro de usted libra la batalla más dura contra los deseos pecaminosos porque los dos tienen la misma magnitud de poder. Es como una pelea entre dos personas con la misma fuerza y habilidad. Si uno golpea al otro, el otro le devuelve el golpe. Si uno golpea a otro 5 veces, también el otro lo golpea 5 veces. Es lo mismo en la guerra espiritual contra el diablo. A veces vence al diablo y a veces es vencido por él. Sin embargo, si se mantiene en oración y trata de obedecer la palabra sin sentir o tener ninguna frustración, Dios derramará su gracia y fortaleza y el Espíritu le ayudará. Como resultado de ello, el deseo del Espíritu Santo crecerá en su corazón, y su fe constantemente aumentará hasta llegar al tercer nivel. Una vez que entre al tercer nivel de fe, el deseo de la naturaleza pecaminosa disminuirá y le será más fácil vivir en fe. Cuando ore constantemente como la palabra lo manda, entonces disfrutará el orar a Dios. Si al comienzo podía orar 10 minutos a lo mucho, ahora podrá orar 20 minutos, luego 30, y después podrá orar fácilmente al menos por 2 o 3 horas. No es fácil para los que se inician en la fe, orar por más de 10 minutos porque no tienen suficientes motivos o peticiones por los cuales pedir, así que se sienten un poco incómodos en la oración y envidian a los que pueden orar fluidamente sin ninguna dificultad. Pero si sigue orando con paciencia con todo su corazón, recibirá fortaleza de lo alto para orar varias horas al día. Dios le da su gracia y fortaleza para orar cuando hace todo lo posible para orar constantemente. En esta manera, con la oración continua su fe madura. Y cuando alcanza una medida más alta de fe dentro del tercer nivel, poseerá una fe inquebrantable e inmovible sin desviarse a la derecha ni a la izquierda en cualquier prueba o dificultad. Yendo más allá de la roca de la fe. Si está parado sobre la roca de la fe, Dios le ama, resuelve sus problemas, y responde a sus peticiones. También puede oír la voz del Espíritu, estar gozoso y agradecido en toda circunstancia como Dios ordena, y siempre está alerta y vigilante orando constantemente porque vive y permanece en la palabra escrita en los 66 libros de la Biblia. Si es un ministro, un anciano, un pastor, o un líder en la iglesia, pero no puede oír la voz del Espíritu Santo, debe saber que todavía no está parado sobre la roca de la fe. Esto no quiere decir necesariamente que puede escuchar la voz del Espíritu Santo solamente cuando se encuentra parado sobre la roca de fe. Incluso los que se inician en la fe escuchan su voz cuando obedecen la palabra de Dios a medida que la aprenden. Porque obedecen la palabra, no les toma mucho tiempo para que su fe crezca del primer nivel a la medida de la roca de la fe. Desde que acepté al Señor, empecé a entender en mi corazón la gracia de Dios, y a medida que aprendía su palabra trataba de obedecerla. Debido a esto, pude oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él porque obedecí la palabra de todo corazón con una total determinación de modo que incluso estaba, y estoy dispuesto, a dar gozosamente mi vida por el Señor, si es necesario. Me tomó 3 años para escuchar la voz del Espíritu Santo claramente. Por supuesto usted puede escuchar su voz en 1 año o 2 si lee diligentemente la palabra de Dios, la guarda en su mente, y la obedece. Pero sin importar cuánto tiempo tenga como creyente, no escuchará la voz del Espíritu Santo si ha vivido conforme a su manera de pensar y a su criterio sin obedecer la palabra. Hay algunos creyentes que dicen, antes estaba lleno del Espíritu Santo y tenía una buena fe. Servía activamente en la iglesia. Pero mi fe ha decaído desde que tropecé espiritualmente por culpa de un miembro de otra iglesia. En este caso, no se puede decir que esa persona haya tenido anteriormente una buena fe y que haya servido diligentemente en la iglesia. Además, si esas personas realmente hubieran tenido una buena fe, en primer lugar, no debían haber caído o tropezado por causa de otro creyente, y no debían de haber abandonado su fe. Es posible que hayan actuado de esa manera porque tenían solamente una fe física, o en la carne, y sin obras a pesar de haber tenido conocimiento de la palabra de Dios.
No deberíamos ser necios en dejar la iglesia después de enredarnos en ciertos problemas con algunos miembros de la iglesia. Qué lamentable sería si traiciona a Dios que lo redimió de sus pecados, y le dio una vida verdadera, tan solo para regresar al mundo que conduce a la muerte eterna. Todo porque tuvo problemas con un ministro, un líder, un hermano o una hermana, en su iglesia. Debería admitir que está lejos de la roca de la fe si ora hipócritamente solo para exhibirse como una persona ferviente en la oración, o si siente malestar y hostilidad por aquellos que murmuran o hablan de usted. Si está parado sobre la roca de la fe, no debería ser enemigos de ellos sino orar por ellos con lágrimas de amor. A lo largo de mi ministerio desde 1982, he pasado tiempos muy difíciles y situaciones extremadamente desagradables en la iglesia. Algunos ministros o miembros de iglesia tuvieron demasiada maldad para ser perdonados desde una perspectiva humana, pero nunca he sentido odio ni hostilidad hacia ellos. Como ya la palabra me había transformado, traté de ver la parte buena y positiva en lugar de ver sus aspectos malos y negativos. De esta manera, puede obedecer completamente la palabra y disfrutar de la libertad que la palabra de Dios le da si ha llegado a la medida completa del tercer nivel de fe y está firme en la palabra de Dios. Entonces estará siempre gozoso, dará gracias en todo tiempo, y orará continuamente. Nunca perderá el sentido de gratitud ni se sentirá triste. Además, estará parado firme sobre la roca de Jesucristo sin tambalear o voltear a la derecha o a la izquierda. 3. Resistiendo el pecado hasta el punto de derramar sangre. En el corazón de los que están en el segundo nivel de fe, los deseos del Espíritu Santo batallan contra los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, aquellos que están en el tercer nivel de fe, expulsan el deseo de la naturaleza pecaminosa y llevan vidas triunfantes en la palabra porque siguen el deseo del Espíritu Santo. En el tercer nivel de fe, es fácil vivir una vida en Cristo porque ya ha echado fuera las obras de la naturaleza pecaminosa cuando estaba en el segundo nivel de fe. Si usted entra al tercer nivel de fe, sin embargo, empieza a batallar contra los deseos de la naturaleza pecaminosa, una mezcla de la naturaleza del pecado, y de la carne enraizada profundamente en nosotros, hasta el punto de derramar sangre. Como resultado, cuando usted alcanza la medida completa del tercer nivel, ya no piensa más de acuerdo a la mente pecaminosa, sino que obedece completamente la palabra, y disfruta de la libertad en la verdad porque ya se ha despojado de toda clase de comportamiento o conducta de la naturaleza pecaminosa. La importancia de extirpar la naturaleza pecaminosa. Si usted ama a Dios y obedece su palabra, no le tomará mucho tiempo incrementar la medida de su fe del segundo al tercer nivel. Por el contrario, si asiste a la iglesia regularmente pero no trata de obedecer la palabra, no puede llevar la medida de su fe a un nivel más alto y tiene que quedarse en el nivel presente, el segundo nivel de fe. Es lo mismo con una semilla que no ha sido sembrada y regada por mucho tiempo. Si una semilla no ha sido sembrada y regada por un periodo largo de tiempo, pierde su vida. Su espíritu también crece solo cuando entiende la palabra de Dios y la obedece. Debe de hacer todo lo posible por entender la palabra y obedecerla de modo que su alma sea prosperada y le vaya bien. Una vez que una semilla es sembrada en la tierra, es fácil que brote. Por otra parte, ese brote o capullo puede morir si viene una lluvia torrencial o si la gente lo pisotea y por eso, ese tierno botón debe ser atendido cuidadosamente. De la misma manera, los que están en el tercer nivel deberán cuidar de aquellos que están en el primero o segundo nivel de fe para que puedan crecer bien en la fe. Por otra parte, si crece hasta llegar a tener una fe del tamaño de un árbol grande entrando al tercer nivel, ya no caerá, pero fuertes pruebas y tempestuosas dificultades o desastres podrían venir sobre usted. No es fácil sacar de raíz a un árbol grande porque sus raíces están plantadas en lo profundo de la tierra, aunque sus ramas pueden doblarse o romperse. De la misma manera, podrá parecer por un momento que está a punto de caer mientras enfrenta pruebas y dificultades, pero podrá recuperar su fortaleza y seguir creciendo en la fe porque su fe está profundamente enraizada y no será sacudida bajo ninguna circunstancia. Un constante esfuerzo para llegar a la medida completa de fe. Toma buen tiempo para que un árbol crezca, florezca y produzca fruto o crezca hasta llegar a ser un árbol grande donde las aves se puedan posar. Del mismo modo,
No es difícil llevar su fe desde el segundo nivel hasta el tercer nivel de fe cuando decide firmemente hacerlo, pero toma mucho más tiempo para subir del tercer al cuarto nivel de fe. Es porque debe escuchar la palabra de Dios y entenderla en su espíritu para así poder obedecer la palabra que está escrita en los 66 libros de la Biblia. Sin embargo, no es fácil entender la perfecta voluntad de Dios en corto tiempo. Por ejemplo, incluso si un alumno sobresale en la primaria, no puede entrar a la universidad o dirigir su propio negocio inmediatamente después de terminar primaria. No obstante, hay algunas personas brillantes que entran a la universidad al aprobar los exámenes de ingreso a una edad joven, mientras otros entran a la universidad después de varios intentos. De igual modo, puede alcanzar el cuarto nivel de fe rápida o lentamente dependiendo de cuánto se esfuerce. Por supuesto, el factor más importante es el tamaño del corazón de esa persona. El empeño de un corazón pequeño no es muy grande para madurar su fe hasta un nivel más alto, aun cuando entiende la palabra y tiene la fe y la esperanza del cielo. Por el contrario, un vaso o un corazón grande entiende lo que es correcto, decide hacer las cosas que son correctas, y sigue esforzándose hasta lograr su objetivo. Por lo tanto, debe comprender lo decisivo que es hacer todo esfuerzo y luchar contra sus pecados hasta el punto de derramar sangre, a fin de llevar su fe del tercer al cuarto nivel lo más rápido posible, cumpliendo su servicio y sus deberes mientras se despoja del pecado. No debe descuidar sus obligaciones dadas por Dios mientras esté batallando contra sus pecados. Por ejemplo, había una diaconisa importante en mi iglesia que había trabajado conmigo desde su fundación. Ella y su esposo, que estaban sufriendo de graves enfermedades, vinieron a mi iglesia. Oré por ellos y fueron sanados. Desde entonces, ella recuperó su salud y procuró que la medida de su fe aumentara, pero no cumplió completamente con sus obligaciones como diaconisa principal. No se esforzó en luchar contra el pecado hasta el punto de derramar su sangre, y la maldad aún permaneció en su corazón a pesar de que seguía asistiendo a la iglesia y había escuchado la palabra de Dios por 15 años. Sus obras y palabras recordaban la fe de aquellos en el segundo nivel. Afortunadamente, ella estuvo espiritualmente despierta unos meses antes de su muerte y trató de agradar a Dios entregando y distribuyendo folletos de la iglesia. A medida que fui orando por ella en 3 ocasiones, pudo subir al tercer nivel de fe en corto tiempo. Por eso, usted debe no solamente luchar contra sus pecados hasta el punto de derramar sangre para echar fuera toda clase de mal, sino también cumplir con los deberes y las tareas que Dios la ha dado, de todo corazón para que pueda alcanzar un mayor nivel de fe. Es muy difícil que por su propia voluntad y en sus propias fuerzas pueda despojarse de sus pecados, pero si recibe la fortaleza del Dios del cielo le resultará muy fácil. Es mi oración y deseo en el nombre del Señor que sea un cristiano sabio a los ojos de Dios, en la medida que recuerde que su poder viene sobre los que, no solo echan fuera todo tipo de pecado y de maldad, luchando contra ellos al punto de derramar su sangre, sino también sobre los que cumplen de todo corazón con el servicio y las tareas que Dios le ha encomendado.